empezar conversando un poquito entre los panelistas de las elecciones legislativas en Argentina. Y después sí vamos a ir con cosas más nacionales. Aunque hablar de lo que pasa en Argentina y más en los albores de la temporada turística es importante también. Como estén ellos, seguramente va a repercutir de un modo u otro también en nuestro país. Lo extraño es que si a vos te preguntan, bueno, ¿cómo salió? ¿Qué pasó? Es raro porque todos festejaban. Todos tenían algo para celebrar, hasta los libertarios, ¿o no? Bueno. Vamos a ver, vamos a ver la información. De hecho, es información bien fresquita de Telemundo. Mira. La coalición oficialista Frente de Todos perdió el quórum en la Cámara Alta al pasar de 41 senadores a 35 y quedar por debajo de la mitad más uno de bancas necesaria. En diputados, sin embargo, mantiene la mayoría con 118 bancas, 2 menos de las que tenía, frente a 116 de Juntos por el Cambio que anexó una. La suma de votos nacionales para la oposición fue casi 9 puntos superior a la del oficialismo. El Frente de Todos celebró como una victoria su segundo lugar en la provincia de Buenos Aires, el distrito donde protagonizó la mayor remontada de votos tras la baja votación en las internas de septiembre. El opositor Diego Santilli obtuvo el 39,92% de los votos contra el 38,48% de Victoria Tolosa Paz, candidata del Frente de Todos a la Diputación. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sin embargo, no hubo sorpresas. Fue contundente la victoria de Juntos por el Cambio, con la exgobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, a la cabeza. Vidal obtuvo el 47% de los votos a la Cámara Baja y Leonardo Santoro del Frente de Todos se quedó con el 25,1%. El ultraliberal Javier Milei fue la sorpresa de la jornada con un 17% de los sufragios. Bueno, a ver, lecturas. Fernando Margueri. Bueno, yo qué sé, lecturas. Hay una derrota contundente del oficialismo, ¿no? Aunque no parecieran ellos vivir tal, ¿no? No. Pierden todo el país por 9 puntos. O sea, son más de 2 millones de votos. Perdió la mayoría en el Senado, perdió bancas en diputados, perdió en la provincia de Buenos Aires, por escaso margen, pero perdió. Perdió 3-1 en Santa Cruz, la provincia de los propios Kirchner. Perdió en 10 provincias. Perdió por todos lados. Por todos lados perdió. ¿Quiere decir eso que el peronismo... que la actividad sexual ya no es tan importante para los argentinos? Lo que mantuvo... Bueno, pará, metele onda. Me estoy refiriendo a los dichos de Victoria de Tolosa Paz. ¿No te acordás? Sí, me acuerdo. No, pero por ahí podés meter onda y... Qué bueno, ¿no? Sí, se ve bueno. que ahora lo van a hacer más que antes. No, lo único que mantuvo es ser la primera minoría en el Senado. Eso lo mantuvo el kirchnerismo. Yo creo que es obviamente que las urnas hablaron y es contundente, ¿no? Un porcentaje de votación algo más alto que en las PASO, 71%, pero de todas maneras porcentaje de votación bajo con relación a elecciones anteriores. Eso habla de alguna manera de un hartazgo de la clase política, de la casta política, diría Milei. Un hartazgo... Lo que explica también la votación alta de Milei. Y bueno, que se traduce, a mí me parece que sí, que en lo de Milei se puede ver de dos maneras, porque él es un candidato disruptivo, con un discurso claro, pero también es alguien que llega como de afuera y criticando a los sectores políticos. Acá me parece que hay un voto en contra del kirchnerismo que se dividió entre Milei, el Frente de Todos, Todos por el Cambio, y los sectores más de izquierda que obtuvieron buenos resultados de votación. Me parece que el castigo al oficialismo es contundente. Bien. Lo que vos decías de festejar, y ya termino con esto, lo que vos decías de festejar... ¿De que todos parecían festejar algo? Claro, pues yo creo que lo que necesita el gobierno es festejar algo. Necesita festejar algo. Necesita festejar algo, pero fundamentalmente, ¿ustedes se acuerdan lo que pasó en Las PASO con Cristina Fernández, la carta famosa que le hizo renunciar a medio gabinete? Eso Alberto Fernández no está dispuesto a que lo vuelva a pasar. Y lo que va a hacer el miércoles, una manifestación, es de respaldo a sí mismo. Eso es lo que está promoviendo Alberto Fernández desde mi punto de vista. Está buscando lo que perdió en las urnas, ganarlo en el relato. Mientras, Cristina no asiste a eventos porque está con posoperatorio. Sí, ayer a las 7 de la tarde comunicó que no iba a ir al...
pero fue intervenida quirúrgicamente, ¿no? Pero digamos, le viene bien. Había que no sido esté. intervenida, ya había participó del acto de cierre de campaña. Y lo que todo. explicó es que justamente el haber tenido esa actividad no ayudó en la recuperación. ¿Y tú le crees? Correcto. No, yo traslado lo que escribe. No, pero no le viene bien, en definitiva, a Fernández que no esté... Perdón. Bueno, sí, Fernández. Vamos a ver a los dos. ¿No les viene bien no estar juntos en estos eventos? Es que vamos a ver con qué sale Cristina Fernández. Esto recién le va a ver las patas a la sota en estos días. Ah, bueno, ahora vamos a tus sospechas. Para un poquito. Es que para ir con la cara que fue la vez anterior... Más vale que ni vaya, ¿no? Es mejor que no vaya. Claro. Para todas las partes me parece que fue así. Bueno, coincido bastante. Evidentemente el oficialismo perdió. El discurso, y bueno, ¿y por qué todos festejaban? Es porque se sabía que iba a perder y hay un discurso muy elaborado, muy pensado, se lo ve, se lo escucha en los medios, bueno, tanto en los medios que son antioficialistas como los medios oficialistas, donde se dice que ganaron porque, ¿qué hicieron? Bueno, lograron achicar una brecha, la propia Tolosa decía que, por ejemplo, en Buenos Aires el asunto era que la oposición no pasara mucho más de 40, entonces eso se festeja como si hubiese sido una gran victoria. Y también, bueno, uno entiende que los discursos tienen que ser de esa manera por la propia interna que Fernando hacía referencia que tiene el gobierno, ¿no? No pueden decir que están totalmente destruidos porque ahora hay que tejer hacia afuera y hacia adentro. La gran incógnita, o por lo menos lo que a mí me queda como gran pregunta, es cómo va a ser esa nueva etapa que le queda al gobierno argentino, este tramo que tiene que ver con el diálogo. 2 años. No, y con el Congreso dividido, ¿no? Porque en realidad... Sin los dos votos cruciales. Hoy el Congreso tiene un reflejo de lo que es la famosa grieta y la polarización. Más allá de que algunos sectores obtuvieron algunos votos que pueden ser cruciales, esta división hace que, bueno, determinadas leyes que antes no necesitaban acuerdo, hoy tengan que sentarse a dialogar. Negociar. Sí. ¿Cómo van a hacer para dialogar? Por lo menos desde aquí, desde mi visión de lo que es la política, es complejo visualizar un diálogo entre dos grandes sectores que han estado tan divididos y que ayer, al mismo tiempo que el presidente anunciaba el diálogo, decía, los que dejaron a la Argentina así se van a tener que hacer cargo, en el mismo discurso. Entonces, realmente creo que lo que queda por delante es un signo de pregunta. ¿Cómo va a ser ese diálogo? Evidentemente tiene que pasar por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, tiene que pasar por cosas que son cruciales para la República Argentina, en las que uno no avisora que exista un punto medio. Y después, respecto a lo de Milei, que creo que fue realmente el gran ganador, porque obtuvo una ventaja muy grande respecto a lo que habían sido las elecciones primarias, creo que es hijo de este mismo fenómeno que decíamos, ¿no? Una Argentina tan dividida que al final terminan siendo las dos partes lo mismo y hay un grupo que busca otra cosa, que es ese discurso tan dividido que termina perjudicando al propio sistema político, donde, bueno, en la alternativa vos decís, pero ¿cuál es? Porque en definitiva si todos son iguales, y bueno, y es un tema que creo que hay que atender, no por los liberales, sino por el discurso de Milei y lo que representa para las instituciones políticas, ¿no? Esa casta política, ese Estado que siempre hace daño según Milei, y bueno, el propio discurso de anoche y todo lo que veía uno que era bastante complicado, ¿no? Hasta hubo un guardia de seguridad que estuvo a punto de sacar un arma en alguien que se acercaba al escenario. Fue una cosa muy extraña, por lo menos para poder catalogarla desde acá, ¿no? ¿Vos cómo la catalogas? Sí, en realidad me parece que no hay muchas formas distintas de verlo, ¿no? Estaba repasando que, por ejemplo, La Nación tituló, estoy hablando de la edición en papel, el gobierno sufrió otra derrota, pero la presenta como un triunfo. Clarín, un poco más aplacado, subraya, el gobierno perdió 8.3% y quedó sin quórum en el Senado. Y Página 12, que podríamos sugerir que es más afín al gobierno, los otros dos son diarios claramente opositores, titula con cuesta arriba, ¿verdad?, de aquí a la próxima elección. Lo que hay que recordar, en todo caso, los televidentes, que esta es una famosa elección legislativa, medio término, es una cosa que en el Uruguay no tenemos. Se renovó la mitad de la Cámara de Diputados, 1/3 de la Cámara de Senadores. Obviamente el gobierno pierde la elección, la pierde con claridad, aunque termina perdiendo por menos goles que en las PASO. Y esa es la sensación entonces difícil de explicar desde esta orilla, de cómo a pesar de la derrota no necesariamente había un clima de derrota aplastante, como sí lo hubo meses atrás en el marco de las PASO, que son las primarias abiertas, simultáneas y también obligatorias, y por lo tanto ofician algo así como un de ensayo general. Me parece interesante
hay que ver cómo sobrevienen los hechos de aquí en más. Lo que el presidente Fernández hizo ayer, que protagonizó dos gestos que de alguna manera pueden sintetizarse como las dos caras de una misma moneda. Por un lado, fue al búnker oficialista a participar de los festejos, pero antes había emitido un comunicado grabado en el que hay una explícita convocatoria a la oposición a propósito de la recuperación económica. Me parece interesante de aquí en más, ahora que se ha transformado en un presidente más débil, porque es un presidente que en todo caso ya tiene problemas hacia adentro, pero su propia bancada tiene menos fuerza, ¿verdad? Me parece que la política lo impone, el necesario otro paso a la negociación, por lo menos en aspectos más acuciantes que tiene que ver con la economía, que tiene que ver con la vida de los ciudadanos y que tiene que ver, esta es una opinión personal, con un punto en el cual el sistema político, casi en su totalidad, no puede sacar la pata del lazo diciendo esto no me pertenece, ¿verdad? La mala situación económica de la Argentina me da la impresión que es con matices, con diferencias, eso es discutible, responsabilidad del sistema político todo, por lo tanto el sistema político todo tendrá que ver cómo mejora, ayuda a mejorar. O sea que en el mejor escenario podría fortalecerse el sistema como institución, ¿no? El sistema político en general en Argentina tan cascoteado. Yo estoy persuadido de que sí, que desde esa perspectiva es ahora la escena, ya que citamos tantas veces la Argentina, es la escena de la cancha grande de la buena política. ¿Le ves madera para eso a la política argentina? La política argentina sigue siendo un gran signo de interrogación. Lo que uno ve es que hoy por hoy Argentina tiene 40% de gente en la pobreza y una división política muy marcada, ¿no? Que comparado con nosotros... ¿No la tenemos marcada acá? No de esa manera. No de esa manera. Que el comportamiento sea otro es una cosa, pero la diferencia... mitad de país para un lado, mitad de país para el otro. Y acá también mitad de país para el otro. Por eso, ahí está lo que te estoy diciendo. Sí, pero no está... Claro. Nos comportaremos diferente, pero de alguna manera... El comportamiento parece que no, pero es importante, ¿no? Bueno, claro. Sí, no es lo mismo ya acusar al otro de gorila o de zurdo o lo que sea, ¿viste? Como que, no sé, me parece que la diferencia política con nosotros es muy grande. La institucionalidad partidaria acá es mucho mayor que lo que tiene Argentina. Yo creo que la derrota del gobierno, a pesar de gestiones que hizo, a mí me llamó la atención, el otro día estaba leyendo antes de las elecciones, contrataron 100.000 taxis para llevar gente a votar, porque habían tenido mala votación, el peronismo había tenido mala votación en Capital, en las PASO. En las PASO. Y que habían contratado 100.000, uno dice 100.000 taxis. Ah, la flauta, qué cantidad. Claro. Pero claro, para nosotros es mucho, para ellos, con la cantidad de gente que tienen, no es tanto. Claro. Evidentemente, lograron movilizar a gente que votó más, ¿no? Había votado 66%, ahora creo que votó 70 y pico %. Si votó más gente que en las PASO. Entonces, por un lado, la pérdida de la mayoría en el Senado le va a dificultar el tema a Alberto Fernández. A mí el discurso de Alberto Fernández parecía que era el de Asunción recién presidencial, que estaba asumiendo recién la presidencia, hace 2 años que está en el gobierno. Pero hablaba de no sé qué. Me parece que como que no entendí a qué apuntaba, más allá de echarle la culpa a Macri, que con razón seguramente del préstamo con el FMI de los 44.000 millones de dólares, ¿no? Pero más allá de eso, hace 2 años que sos gobierno, papá. No me vengas a decir que toda la culpa la tiene el periodo anterior. Lo otro que me parece que es interesante es, por un lado, el hecho de que grupos que representan en el espectro ideológico cuestiones antagónicas muy fuertes, a nivel de Buenos Aires sobre todo, ¿no? Milei, por un lado, saca creo que el 8% y un frente de izquierda saca el 7, algo %. Es decir, que de la izquierda acá hablamos poco, ¿no? Es decir, la izquierda, que además hay troscos, hay un poco de trotskista, es una melange rara también la izquierda argentina, ¿no? O lo que queda de izquierda, es decir, tiene muy poco parecido con la izquierda uruguaya. Y el fenómeno Milei, que todo el mundo dice, la gran sorpresa, bueno, sacó 17% en Capital frente a 14% que había sacado en las PASO. Es un porcentaje importante, sin lugar a duda, pero son 2 diputados. Tampoco vamos a pensar que es el próximo presidente de los argentinos. Bueno, pero si lo comparás con las cosas que dice... Sacó 2 diputados. A mí me hace acordar, esto para mí Milei es el deslumbramiento que tuvo Sartori, ¿se acuerdan? En la campaña de la selección interna también. Todo el mundo hablaba de Sartori, ahora todo el mundo habla de Milei, pero después se desinfla. Yo
sinceramente, no le veo a un partido que tiene 2 diputados. ¿Cuántos son? Son 250, 270 diputados. ¿Y qué tanto va a depender de quién ¿Ah? sea el candidato de hoy de la oposición? Macri, con Macri sería una cosa, Sí. con Bullrich sería otra. Lo interesante para mí es que hay 6 senadores que son independientes, que no pertenecen ni al Frente de Todos, ni al Juntos por el Cambio, que son independientes, que son los que tienen la manija hoy de la votación en el Senado. Son con ellos que van a tener que negociar o el gobierno o la oposición para lograr los votos para llevar adelante la propuesta. Argentina sigue siendo una gran melange, muy difícil de entender para nosotros por lo menos, y lo que preocupa es que la situación económica está brava, está complicada, y no creo que esta situación política ayude a mejorarla. Al contrario, me parece que todavía puede agravarla más. Bien. Esperemos que no sea así, pero... Vamos a hacer una primera pausa. Les adelanto que el siguiente tema tiene que ver con un artículo específico de la LUC. Iremos de a poco, ¿no? Poniendo sobre la mesa distintos artículos. Este tiene que ver con el aumento de penas para el microtráfico. Es interesante para entender un poquito la realidad de dónde venimos, qué hay y hacia dónde se quiere ir. Antes les recuerdo que no es tiempo